6:40, con nuestro siguiente invitado empieza la conversación, Yolanda Torres. Sí, Carlos, muchas gracias. Tenemos el gusto de contar con Germán Rodas Chávez, el ex coordinador de la Comisión Anticorrupción y vocero. Él es también docente del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, tiene grados académicos en la licenciatura en Historia y Filosofía en la Universidad de La Habana, diplomado en Relaciones Económicas Internacionales, máster en Estudios Latinoamericanos y Estudios Doctorales en Historia y Filosofía. Estoy siendo muy resumida, por si acaso. Tiene varias publicaciones, entre ellas Lucha Socialista por la Amnistía y la Vida, Reconstrucción del Partido Socialista, Centenario de la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana y muchos más. Pero nos tomaría toda la entrevista a seguir con su hoja de vida. Qué gusto tenerle con nosotros, Germán. No votar es dejar que otro vote por usted. Cuéntenos, ¿usted va a ir a votar? ¿Qué opina? Si no votamos, ¿qué es lo que puede ocurrir? El proceso electoral es una de las pocas manifestaciones de la democracia en una democracia formal como la que vivimos. Tampoco podemos decir que vivimos en democracia plena si solamente se trata de votar, pero creo que siempre los procesos eleccionarios deben convocarnos para que actuemos con responsabilidad y evidentemente expresemos en las urnas no un sentimiento, sino una conducta de evaluación, de absoluta reflexión previas que ha de concluir luego en el acto formal del voto. Así es que evidentemente vamos a votar, tenemos que votar. Germán, ¿cuánto de la pobreza institucionalizada tiene relación directa con la corrupción institucionalizada? ¿Por qué la población no alcanza a ver esta relación? Hablemos de la corrupción, por ejemplo, de la administración caso anterior, tan evidenciada que fue llevada a las cortes y en donde hay sancionados. ¿Por qué a la gente no le importa y sigue diciendo que no importa que roben mientras haga obra? ¿Qué es lo que no alcanzan a ver? ¿Qué decirles? Creo que la lucha contra la corrupción ha devenido en la campaña electoral también en una especie de un elemento adicional a lo mediático y no ha expresado en la campaña convicciones en esa lucha, porque tenemos delincuentes auspiciados con recursos de la corrupción que hablan de luchar contra la corrupción, de tal manera que esto genera falta de credibilidad o absoluta incredibilidad en el país. De otra parte, la lucha contra la corrupción se ha dado contra la pared de la incapacidad de ciertos organismos para enfrentar esa corruptela, para sancionar a los corruptos, pero adicionalmente no se ha visto el que se restituyan los recursos del pueblo ecuatoriano, y entonces hay un sentimiento de frustración. Eso es evidente, de tal manera que hay que saber escoger precisamente a aquellos que no están salpicados ni por la corruptela ni recursos de la corrupción, y sobre todo que han demostrado, no ahora ni hace 6 meses o hace 2 meses, lucha contra la corrupción, sino que han sido honestos en el curso de su vida. ¿Les pueden nombrar algunos, por favor? Bueno, para mí es delicado ponerme a decir desde mi perspectiva quiénes son los corruptos en términos individuales en la campaña, quiénes no. Yo he preferido siempre decir son carentes de ética y de moral aquellos a quienes les hemos demandado, con los nombres en la mano, más allá de que la justicia a veces los perdona. Le puedo contar una anécdota. Hace 2 días terminamos de hacer el reconocimiento de firma y rúbrica respecto del caso del señor Jairala. Hace 2 días, 22 meses después de haber presentado la denuncia. ¿Y sabe lo que ocurrió? Que la semana pasada ya archivaron los casos contra el señor Jairala en la Fiscalía del Guayas. De tal manera que, por ejemplo, ahí sí podemos decir, ¿no es cierto?, justicia corrupta y gentes corruptas que tienen protección. O sea, fue archivado, no fue sobreseído, no siguió el debido proceso, nunca se inició un proceso en ese sentido, en este caso. En este caso no, y era muy fácil, porque lo que demostrábamos nosotros es que se habían hecho contratos con empresas fantasmas, y había que coger la empresa, me invento, la empresa Pepito Pérez, que ha hecho contratos con la prefectura que dirigía el señor Jairal. La empresa Pepito Pérez no existe, no existió.
Sin embargo, le pagaron. Eso era todo lo que tenía que hacer Fiscalía del Guayas, porque claro, el caso fue abocado por la circunstancia obvia en Guayas. Pero antes de que fuésemos nosotros a reconocer y a ratificarnos en la denuncia, 22 meses después de haberla presentado, ya la habían archivado. Esa es responsabilidad de la Fiscalía, dice usted. Fiscalía del Guayas, así es. Ok. ¿Van a seguir en esa lucha o hasta ahí a las posibilidades que ustedes tienen? Desde luego que sí, pero estas son las cosas que, esa es una especie de pared. Usted me decía, ¿por qué el país no sigue luchando y peleando contra la corrupción? Precisamente porque se ven estos episodios, estas circunstancias, esta realidad, o enjuiciar a los que demandamos, de tal forma que a los que demandamos que se haga justicia frente a la corrupción. Ese es otro acto que no tiene sentido, que es un contrasentido. Siguen recogiendo versiones de la Comisión Nacional Anticorrupción de temas de mucha data hacia atrás. Y mientras hacen aquello, no se da un paso concreto. Hay varios casos detenidos así. Eso detiene, a nosotros no, pero en el país genera una sensación de que algo ha pasado, que la cirugía mayor no ha sido sino una frase bonita, que la pandemia tapó todo aquello y lo único que permitió es demostrarnos que además de la pandemia por la COVID-19, hay una pandemia ética y moral que hay que enfrentarla con convicción, con voluntad. Perfecto. Eso me lleva a dos preguntas que están interrelacionadas. Ya lo ha dicho ya usted. ¿Qué nos quedan debiendo ustedes como Comisión Nacional Anticorrupción que hayan iniciado un proceso, pero que no se haya podido concluir, ya sea por responsabilidad de ustedes o del propio gobierno o de las instancias que debían seguir adelante con estos temas? ¿Qué nos debe? ¿Qué nos debe usted? ¿Qué nos debe el país? ¿Qué nos debe la Comisión con respecto a los temas de corrupción pendientes que vienen desde la administración realmente del correísmo? Yo no sé cuánto le debemos nosotros al país que no sea haber hecho todo el trabajo con decisión y voluntad, sin tener un solo recurso del Estado o de algún sector privado. Un solo centavo hemos manejado para fortalecer nuestra tarea. Pero seguramente le debemos todavía porque es obvio, hay tanta corrupción que a veces nos vemos sobrepasados para poder hacer cosas puntuales. Que el Estado le debe al país, desde luego que sí, le debe una acción de sancionamiento a los corruptos, y el hecho de haber perseguido a los delincuentes, haber descubierto la banda, eso es muy importante, eso quedó al descubierto la banda, pero hay temas que han quedado en el absoluto olvido. El tema Odebrecht, 6.500 millones de dólares, más o menos tratado, más o menos, pero solo pongo un ejemplo. En el tema Odebrecht, ¿qué pasó con el metro de Quito? Nada. Nadie investiga, a nosotros todavía no nos entregan los documentos que hemos pedido años atrás. Nos entregaron el contrato de la construcción del metro. ¿Qué hemos averiguado en serio y con responsabilidades sancionatorias respecto de la llamada reconstrucción de Manaví de Esmeraldas? 3.500 millones de dólares en juego. Nada. El tema de la deuda externa, los beneficiarios de los tenedores de la deuda, absolutamente no hemos avanzado. Y cuando aparece la ley de extinción de dominio, que mal o bien es importante, lo único que vemos es cómo se agitan alrededor del presidente algunas personalidades que lo tienen secuestrado para decir esa ley no puede pasar. De tal manera que no creo que la comisión le deba el poder, le debe el Estado a la ciudadanía la explicación de la búsqueda ingente que debió haberse producido para recuperar tanto dinero perdido en los últimos años. Así es, Germán, me alegro que usted lo haya dicho y yo coincido con usted. El trabajo de ustedes ha sido realmente un aporte incalculable en beneficio del país. Las respuestas en algunos casos han sido más o menos débiles, en otros nulos. Gracias por acompañarnos. Vamos con Carlos Vera, que tiene más para ustedes del Puerto Principal. Gracias, Yolanda. Gracias, Yolanda. 6:50. Para preguntarle algo que intriga. La corrupción hace unos 3 o 4 meses estuvo al tope de las preocupaciones. Ha bajado. De paso, el otro día hubo una aclaración muy interesante. Cuando hablábamos de este tema con otro invitado, dijo, ese es un indicador falso. Porque lo que está arriba ahorita, que es empleo, que es salud, que es inseguridad, tiene que ver con la corrupción. Es producto
de la corrupción, es el efecto, la consecuencia de algo que la corrupción causa, ya sea porque quita recursos para esas necesidades, ya sea porque envicia los sistemas que deben atender esas necesidades. Pero a pocas horas de las elecciones, ¿por qué un sector del electorado no ve tan claro? ¿Por qué ha comenzado este pánico, esta guerra, este miedo, este nerviosismo de que van a ganar en primera vuelta? Si lo mismo dijeron cuando tuvieron un supercandidato como el presidente actual, cuando tenían todo el control del CNE de Pozo, cuando el mecanismo del Estado era de ellos, y no pudieron ganar en primera vuelta. Y algunos electores olvidan este tema o lo consideran secundario. Viene el famoso razonamiento de, mire, todos son corruptos. La diferencia es quiénes hicieron y quiénes no. A ellos hábleles usted que, aunque no es nuestra sintonía preferente, de aquí permea. Todo el día reproducen fragmentos, viralizan comentarios, entrevistas, etcétera. Alguien con su experiencia, con lo que ustedes han sentido y vivido allí, ¿cómo les explica que la corrupción les saca sin sentido, a veces sintiendo plata del bolsillo? ¿Cómo está? Carlos, buenos días. Al país no le podemos sino trasladar lo que significa la convicción de vivir de acuerdo a la conciencia y de acuerdo a valores fundamentales. Y yo tengo la certeza que la inmensa mayoría de nuestro pueblo vive con la certeza del apremio cotidiano y del interés y la voluntad de hacer las cosas bien. De tal suerte que a esa inmensa mayoría, o esa inmensa mayoría sí comprende que hay necesidad de enfrentar a la corrupción también en las urnas. Nos enseñaron hace mucho tiempo a que inclusive se roben hasta las ideas. Hablaron a nombre de una ideología que no les corresponde. Desde allí es el asalto a las ideas. Y luego el asalto desde el ejercicio del cargo y del poder, de todo lo que estuvo a la posibilidad de llevárselo para beneficio de unos pocos. Esos pocos o algunos de esos han sido sancionados en casos pequeños, pero hay una inmensa mayoría que todavía o se mantiene prófuga o pululan dando vueltas en determinadas esferas del poder público. Yo creo que el país debe tener la convicción no solamente que se pierden recursos y dineros cuando efectivamente se asalta al Estado y por lo tanto se merman recursos para la obra pública, la salud, la vivienda, etcétera. Sí, cierto es aquello, pero también la inmensa verdad es que hay que pensar en el futuro de nuestros hijos, en el futuro de nuestras jóvenes, en el futuro de esta patria. Yo creo que es indispensable no solamente vivir pensando en uno, sino ya hacia los demás. ¿Qué país vamos a entregar? De tal suerte que creo que este proceso eleccionario de poquísimas horas ya, estamos a puertas de ese proceso, lo que debe ocurrir es la convicción mínima de los ciudadanos para buscar una alternativa de largo aliento en medio de debate de ideas, de ideología y de pensamiento, pero no sobre la falacia de que la obra pública se ha de hacer sin importar cómo. Claro que nos debe importar, desde luego que nos debe importar, nos debe doler que se nos lleven cualquier centavo, no se diga cómo se han llevado los recursos, y nos debe doler y nos debe provocar inclusive más de un estado de ánimo difuso en la medida en que vemos que los corruptos pululan con candidaturas dando vueltas por el país. Ajá. A ellos hay que enfrentarlos de una vez por todas. Por eso es que la Comisión Nacional Anticorrupción en sus últimas horas ha hecho un llamado al país diciendo que lo importante es enfrentar en primer lugar a la corrupción, que luego es importante razonar el voto. Aquí no es un tema de sentimientos, no es un tema de valores subjetivos puestos en juego, es un tema, yo diría, y yo creo que sí, de supervivencia del Estado Nacional. El Estado Nacional se construye o se lo puede llevar a que deje de existir como tal. Gracias Creo por que reiterarlo. es una disyuntiva de esta naturaleza. Gracias por reiterarlo y explicarlo, pero sobre todo por rubricarlo con su ejemplo y el de la Comisión. 6:54.